Ya estamos con Santiago Calvo, doctor en economía. Santi, es un placer, como siempre, estar contigo y sobre todo en unos momentos en donde la economía, la actualidad económica es tan relevante, es tan importante porque afecta de lleno a nuestros bolsillos. Me refiero a la inflación, me refiero al desempleo, de todo esto que vamos a hablar a continuación. Antes de nada, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? Muy bien, ¿y tú? Bueno, pues con mucho trabajo y muy pendientes de ese dato que nos llegaba de desempleo de la eurozona, que está en mínimos históricos, pero que contrasta con el dato de desempleo de España, que lidera el desempleo precisamente de la Unión Europea, es decir, de los 27 de toda la Unión Europea, el país que ostenta un mayor dato de desempleo, de paro, por tanto, se llama España. Esto es muy negativo, ¿no? Sí, evidentemente. En los últimos tiempos hemos visto cómo existe un gran triunfalismo por parte del gobierno, diciendo que somos la economía que más crece de nuestro entorno, pero lo cierto, la realidad es que seguimos siendo líderes en desempleo y no en un buen desempeño económico. Tenemos mucho que hacer y también hay que recordar que durante estos últimos años, después de la pandemia, hemos estado dopados gracias a los fondos europeos, aunque con una ejecución deficiente, y después también con una política monetaria expansiva, que todavía sigue siendo ciertamente expansiva a pesar de los aumentos de los tipos de interés, porque tenemos un nivel de inflación altamente o muy elevado, de en torno al 8%, que cierra en el año 2022 y se prevé que en el año 2023 siga siendo elevada para lo que estábamos habituados, que se va a cerrar en torno a un 4% aproximadamente. Y después también tenemos unas reglas fiscales que estaban en suspenso y que previsiblemente en el año 2023, con la propuesta que hizo a finales de año la Comisión Europea, pues que entren en vigor de nuevo de cara al año 2024 y por lo tanto, y aquí es algo muy importante, hay que cuadrar las cuentas públicas, algo que no se le da especialmente bien a nuestros políticos aquí en España y que, por lo tanto, con este nuevo marco de gobernanza de las cuentas públicas, de los presupuestos públicos, tocará recortar gastos y también aumentar los ingresos. Vamos a hablar a continuación de previsiones, Santi, porque efectivamente en el año 2023 pues preocupa evidentemente la situación económica, pero también y sobre todo es muy preocupante la del año 2024, porque efectivamente cuando los estímulos, cuando ese dopaje de la economía desaparezca, cuando las reglas fiscales que nos exige la Unión Europea, pues tengamos que empezar a cumplirlas, pues evidentemente va a haber, yo entiendo, ¿no? Eso hay para vosotros los expertos, más desaceleración económica si cabe todavía, ¿no? Pero antes de pasar a ese tema, no solamente los trabajadores por cuenta ajena, sino que también los trabajadores por cuenta propia, los autónomos, han visto como el año 2022 ha sido verdaderamente negativo para ellos. De hecho, se han destruido, ha dejado de haber más de 1.200 autónomos en España en el pasado año. También preocupa la situación de las pequeñas y medianas empresas, de los autónomos, es decir, del tejido productivo en España, que en su grosso son esos, son pequeños y medianos empresarios y autónomos. Así es. Bueno, al final, durante estos últimos años ha habido un ahorro, una demanda que latente, que durante la pandemia no se pudo gastar todo ese dinero y que ha salido a la luz a lo largo de estos últimos meses, trimestres, y las predicciones de las grandes casas de predicción, de las grandes instituciones, Banco de España o Funcas, por ejemplo, es que ya en el último trimestre de este último año, 2022, y el primer trimestre de 2023 va a ser de crecimiento nulo o negativo. Por eso puede llegar a haber una recesión técnica, es decir, encadenar 2 trimestres en crecimiento negativo. Todavía está por ver ese impacto de una menor demanda interna porque precisamente los consumidores, los ciudadanos, las empresas han tirado del ahorro acumulado durante la pandemia y ahora no queda más margen para gastar y por lo tanto eso puede afectar negativamente al crecimiento económico. Y después también estará por ver lo que sucede con China, que recordemos que el pasado 8 de enero abría sus puertas al mundo. La previsión es que durante el primer trimestre del año va a haber un aumento de casos exponencial. Se estima que en el pico puede morir en torno a 25.000 personas al día, pero que después, una vez que se supere ese pico de la pandemia, aumente notablemente la demanda por parte de China, tanto interna como externa, y eso va a perjudicar en el sentido de que aumentará el precio de ciertas materias primas que ahora mismo están bajando. Esto se
Por ejemplo, conocíamos hace pocos días la evolución de los precios de las materias, de ciertas materias primas, de los precios industriales, y comprobábamos que estaban bajando en la eurozona, en España un 4,5%, es decir, pronto veremos una bajada de la inflación, también la subyacente, esperemos, pero China puede meter presión otra vez de nuevo a los precios y eso puede generar también que la política monetaria, los bancos centrales tengan que seguir aumentando los tipos de interés o manteniéndolos en niveles altos, lo que también dificulta el acceso al crédito por parte de familias y empresas. Y teniendo en cuenta este contexto que nos describe Santi, es decir, estas previsiones, esta hoja de ruta económica, podemos decir, ¿no?, para los próximos meses, año, claro, hay dos reformas que es las que está tratando de impulsar el gobierno, que una es la subida del SMI y otra es la reforma de las pensiones, que está siendo criticada por múltiples expertos, por múltiples economistas. En cuanto al tema del SMI, pues quizás no sea este el momento más adecuado para hacer una subida generalizada del salario mínimo, y en cuanto a las reformas, pues lo que se le pide es que efectivamente se vaya a la raíz del problema y no que se haga otro barniz más como los que ya estamos acostumbrados a ver en temas de pensiones. ¿Qué opinas tú? Bueno, yo no soy muy optimista que en este año, porque es un año electoral y con un año electoral es difícil que haya reformas de calado porque evidentemente los partidos políticos están pensando más bien en las elecciones y cómo lograr el máximo número de votos, y unas reformas estructurales que impliquen consenso, como puede ser el sistema de pensiones, pues es complicado que alcancen esos consensos, pensando de manera electoralista. Por lo tanto, yo creo que el sistema de pensiones va a seguir funcionando tal y como lo conocemos y no van a cometer reformas que impliquen una reducción de las pensiones, al menos en términos reales o de manera relativa, aunque eso ayude a la sostenibilidad del sistema, porque como bien comentas, al final todas las reformas que se han implementado en los últimos años han sido un barniz, es decir, por ejemplo, indexar las pensiones al IPC, que implica un mayor gasto, pero no nada que vaya en la línea de mejorar la sostenibilidad más allá de sacarse de la manga un impuesto que pagan trabajadores y empresarios. Y por otro lado, el aumento del salario mínimo, pues la verdad es que tenemos informes que nos indican que puede estar teniendo efectos negativos sobre el empleo y seguir aumentando los costes laborales en un entorno de incertidumbre y de menor demanda interna puede ser perjudicial más que beneficioso. Hay que también escoger los momentos y, en mi opinión, el año 2023 no es un buen año para aumentar el salario mínimo. Bueno, Santiago Calvo, como siempre, muchas gracias por tus análisis. Muchas gracias también por tu primera colaboración en 24horaseconomía.com, y esa es tu casa. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias, Hugo. Un abrazo.